Bueno, este módulo trata sobre las pymes familiares, es decir, las características que tienen estas pymes, estas empresas familiares, donde aparece el concepto primigenio de empresa. El concepto primigenio de empresa que además está calificado, caracterizado en este módulo por dos condimentos. Primero, uno que hace a su cuantificación, a su criterio dimensional, que es la pyme, la pequeña y mediana empresa. No se trata de cualquier empresa, sino de la pequeña y mediana empresa. Pero además existe otro ingrediente, otro condimento, que es ese componente familiar, ese componente que hace que esta empresa sea una empresa bastante particular. El concepto de empresa está presente en el Código Civil y Comercial de la Nación, por supuesto, en la novísima legislación positiva que tenemos del derecho privado y en los subsistemas de derecho privado que tenemos, llámese ley de sociedades, ley de concurso y quiebras, etcétera, etcétera. Pero no vamos a encontrar un capítulo, no vamos a encontrar una sección del Código Civil y Comercial que trate a la empresa como la trataba, por ejemplo, el Código Civil italiano, sino que la realidad de la empresa va a atravesar de manera oblicua, de manera transversal, todo el ámbito del Código Civil y Comercial y también todo el ámbito de los subsistemas, de las demás fuentes que tienen que dialogar entre sí en este nuevo sistema de derecho privado. Es decir, que la realidad empresaria está presente no solamente en la realidad obligacional y contractual, como tradicionalmente se la ha estudiado en materia societaria, lógicamente, sino que además aparece, por ejemplo, en la parte general, aparece en la parte de derechos reales, aparece, por supuesto, también en lo que nos toca este módulo, en la parte de familia, en el derecho familiar, principalmente en el derecho familiar patrimonial y también en el derecho sucesorio. Es decir, que en todo el subsistema, en todo el sistema de derecho privado, van a confluir estas dos realidades, la realidad empresaria y la realidad familiar. Y la otra herramienta que para los operadores jurídicos es fundamental, es trascendental para el diseño del negocio pyme o para el tratamiento del conflicto que puede darse intrapymes o para evitar un conflicto o para dar una solución más eficaz, más eficiente a un conflicto, es la autonomía de la voluntad. Si debiéramos marcar una tendencia en este nuevo Código Civil y Comercial y en general en el nuevo derecho privado que estamos estudiando, debemos destacar esta ampliación de la autonomía de la voluntad, no solamente en el ámbito contractual y obligacional, donde tradicionalmente se ha aplicado este principio esencial del derecho privado, sino también que aparece en otros ámbitos. Aparece, por supuesto, aquí en el derecho familiar, aparece en el derecho sucesorio, en el derecho familiar, patrimonial, sobre todo en el aspecto conyugal, tenemos esta novedosa posibilidad que tienen los cónyuges de elegir el sistema patrimonial que va a regir el matrimonio, sistema de comunidad de bienes, prácticamente igual o muy parecido al anterior, al régimen de ganancialidad, y el sistema de separación de bienes, toda una novedad para el derecho argentino. En base a la elección que realicen los cónyuges en cualquiera de esos dos sistemas, vamos a tener distintas incompatibilidades, vamos a tener distintas incapacidades, vamos a tener un régimen totalmente distinto. Sigue vigente, por ejemplo, en el artículo 1002 del Código Civil y Comercial, la tradicional incapacidad de los cónyuges para contratar, pero esa incapacidad se les aplica solamente a los cónyuges que optaron por el régimen de ganancialidad o el régimen de comunidad de bienes, no para los cónyuges que optaron por el régimen de separación de bienes. Sin embargo, por ejemplo, en la ley societaria vamos a ver una ampliación prácticamente a que los cónyuges pueden contratar cualquier tipo, pueden celebrar cualquier tipo de sociedad, incluso, dice la Ley General de Sociedades, las sociedades de la sección 4, es decir, las sociedades llamadas simples o las sociedades informales, aquellas que vienen a reemplazar un poco a las ex sociedades irregulares y de hecho también los cónyuges pueden formar parte de cualquier
sociedad, inclusive esas. Inclusive los cónyuges que están o que se sometieron al régimen de ganancialidad, al régimen de comunidad de bienes. Y fíjense, por ejemplo, alguna sincronía que queda en este diálogo de fuentes entre el Código Civil y Comercial y en este caso el subsistema societario. Acá tenemos una clara incompatibilidad porque los cónyuges, cualquiera sea el régimen que hayan optado, pueden contratar cualquier tipo de sociedad, pero si forman o si optaron por el régimen de ganancialidad, no pueden, por ejemplo, celebrar un contrato asociativo, no podrían celebrar un contrato de unión transitoria, no podrían celebrar un contrato de agrupación de colaboración, ni un consorcio de cooperación, ni cualquier otro contrato innominado que sea considerado asociativo o de colaboración. Estas son algunas asincronías y algunas incógnitas que impone el Código Civil y Comercial en su diálogo con otras fuentes, con otros subsistemas del derecho privado. El otro ámbito donde se expande también la autonomía de la voluntad y la realidad empresaria es sin duda el ámbito sucesorio. En el ámbito sucesorio tenemos una gran innovación que es el artículo 1010 del Código Civil y Comercial que permite celebrar pactos de herencia futura. Por supuesto que no cualquier pacto de herencia futura, por supuesto que no cualquier objeto, no cualquier causa, el pacto de herencia futura tiene que tener ciertas condiciones, ciertas características. El objeto no puede ser cualquier herencia futura ni todos los componentes de la herencia futura, sino que deben ser aquellas participaciones sociales, aquellas participaciones societarias, pero además tiene que tener una causa fin, tiene que estar guiado por una causa fin que le otorgue validez a ese pacto de herencia futura. Y esa causa fin está dada precisamente por la continuidad de la empresa, por la garantía de la continuación de la administración, de la gestión, la continuidad de la gestión de la empresa. Vemos cómo, entonces, lo que informa a este principio, a esta regla, muy novedosa para el derecho privado argentino, es precisamente aquel principio de la conservación de la empresa útil, de la preservación de la empresa útil, de la empresa en marcha, como valor positivo para el derecho todo y para la sociedad toda. Esto también se expande también, por ejemplo, al ámbito de la partición hereditaria, los pactos que pueden celebrar los coherederos en el ámbito de una partición hereditaria, asignando o teniendo distintas preferencias los herederos que tenían una gestión o cuando el socio o ex socio fallecido tenía una participación que el Código Civil y Comercial caracteriza como el accionista principal de la sociedad. También la sucesión tiene determinadas características que le permiten a los coherederos realizar pactos sobre la participación y sobre la asignación de las porciones hereditarias que les correspondan a cada uno. Otros ámbitos y otras incógnitas que quizá quedan planteadas y que tienen que ver también con otros módulos que estamos estudiando y desarrollando en este curso. Por ejemplo, el objeto del arbitraje. El arbitraje, expresamente, el Código Civil y Comercial extrae del ámbito del arbitraje toda cuestión familiar. Bueno, pero toda cuestión familiar, la duda es si abarca también a las cuestiones patrimoniales familiares. Puede haber, por ejemplo, protocolos de familia, puede haber un pacto de sindicación de acciones celebrados entre distintos familiares, entre distintas personas con relaciones de parentesco, que hayan pactado una cláusula arbitral como forma de resolver los conflictos y en ese caso se plantea la duda si hay acciones gananciales, si hay cuotas de una SRL que son gananciales, si esa prohibición en el objeto del arbitraje podría abarcar y podría nulificar esta cláusula arbitral. Otras cuestiones, otras dudas, por ejemplo, se plantea respecto de algunas incompatibilidades que trae la ley societaria, la Ley General de Sociedades, por ejemplo, las incompatibilidades para ser síndico, para integrar el órgano de fiscalización de una sociedad anónima. Claramente el artículo 286 de la Ley de Sociedades sigue hablando del cónyuge o de los que tengan determinadas relaciones de parentesco que quedaron de alguna manera en asincronía
con la nueva relación de la realidad matrimonial y de otras relaciones familiares y de otras circunstancias y de otras relaciones de parentesco. Preguntamos, por ejemplo, si dos personas que tienen una unión convivencial inscripta podría ser una director de una sociedad anónima y la otra síndica. Esto aparentemente iría contra el espíritu del propio artículo 286, iría contra el espíritu de la propia institución del síndico, del control interno de la sociedad anónima. Sin embargo, no está expresamente como una prohibición y sabemos que las prohibiciones y las incapacidades se deben interpretar de manera restrictiva. Y como para ir cerrando esta gran estrella, digamos, del derecho privado en general, que de alguna manera surge con más fuerza a partir del 1 de agosto del año 2015, la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad como herramienta eficiente para dar soluciones eficientes a los conflictos y para dar un marco adecuado al negocio jurídico familiar. Y en este punto destacamos los pactos parasocietarios, ¿no? Los pactos de sindicación de acciones y también con un concepto más amplio, considerados por algunos autores como una subespecie de pacto de sindicación o pactos de socios, los protocolos de familia, ¿no? Aquellos protocolos donde no solamente se disciplinan ciertos derechos sociales, ciertos derechos que tienen los integrantes de la familia respecto de la forma jurídica elegida para organizar esa empresa, sino que además se incorporan parámetros de conducta, deberes de conducta, muchas veces difíciles de exigir cuando llega el conflicto, pero precisamente ahí tenemos esa herramienta que es la autonomía de la voluntad, que bien utilizada, que bien medida, que bien dosificada, nos va a destacar como operadores jurídicos para brindar una solución más eficiente y más eficaz para el caso concreto. Las herramientas están, las herramientas las tenemos, el Código Civil y Comercial y el resto de las leyes y la ley societaria que fue modificada también a partir del año pasado, traen un montón de estas herramientas, solamente hay que estudiarlas, solamente hay que conocerlas y las tenemos que aplicar correctamente.